Hola a todos, hoy vamos a hacer este delicioso budín navideño. Recién lo acabamos de terminar de bañar con su glacé blanco y frutas abrillantadas. Al final del video muestro cómo lo corto. Bueno, vamos a proceder con la receta. Hoy vamos a usar la fruta abrillantada que hicimos en el último video. Vamos a hacer un budín. Vamos a empezar incorporando todos los ingredientes a la máquina. Acá tenemos los huevos. Vamos a incorporar también el aceite, que tiene que ser de girasol. Vamos a incorporar la leche. Como siempre, primero los líquidos. La ralladura de limón o de naranja, o pueden poner ambas, ralladura de limón y naranja. El azúcar impalpable, una pizca de sal y la harina, que la voy a tamizar. Una vez tamizada toda la harina, ya tenemos listo los ingredientes para meter a la máquina. Vamos a proceder a poner el programa Tortas número 10. Tarda 2 horas y 50 minutos. Le damos comenzar y vamos a esperar a que haga el clic, el ruidito, el pip, para ponerle las frutas abrillantadas. Yo siempre ayudo un poquito con la espátula para que se unifiquen bien todos los ingredientes. Mientras tanto estoy preparando la fruta abrillantada con un poco de harina para rebozarlo y que no se vayan todos al fondo. Voy a dejar un poquito de fruta abrillantada para decorar. Estas las voy a rebozar con la harina. Yo en mi caso las voy a hacer todo con fruta abrillantada. Ustedes, si quieren, pueden usar pasas de uva o frutos secos. Yo en este caso voy a usar nada más que fruta abrillantada y algunas cerezas. Cerezas le voy a poner. Bueno, al minuto 2:30 suena el bep y empieza a funcionar nuevamente la máquina mezclando. Entonces ahí vamos a incorporar las frutas abrillantadas y cerezas que teníamos preparadas, rebozadas con harina. Listo, dejamos mezclar y que termine la programación. Bueno, gente, ya terminó la programación, pero noté que en el centro le falta un poco más, así que le voy a poner cocción extra, que es el número 12. Lo voy a dejar un rato más hasta que note que ya esté bien, al meter un palito por el centro, que ya esté bien la cocción. Luego de 1 hora comprobé con un palillo que ya está listo nuestro budín. Lo inserté y salió impecable, así que la voy a parar apretando el start, o sea, manteniendo apretado el botón, y ya está. Ahora sacamos el molde. Como pueden ver, está de cocción, está perfecto. Le introduzco un palillo dentro, en el centro, y aparece impecable, sequito. Así que ahora lo vamos a desmoldar y lo vamos a colocar en una rejilla con mucho cuidado. Al ser tan grande lo tienen que sacar con cuidado porque cuesta un poquito, queda como agarrada la cuchilla. Siempre les recomiendo que desde este lado de abajo muevan esta perillita para un lado y para otro, para que se afloje la cuchilla. Al moverla, ven que se mueve la cuchilla. Entonces la movemos un poquito como para que se afloje y pueda salir el bizcochuelo. Miren lo que es esto. Salió espectacular. Vamos a dejarlo enfriar
que esté bien frío, así le hacemos el baño y la decoración y lo cortamos. Bueno, tenemos por acá azúcar impalpable y un poco de agua. Ahora vamos a preparar el glacé. Le vamos a poner una cucharada de agua y vamos a revolver y vamos a ver la consistencia de a poquito, que nos quede como para que se deslice en nuestro budín, pero que no quede muy líquido. Por eso hay que ir incorporándole el agua de a cucharadas de a poquito. Vamos a ponerle un poquitito más. Y ahí ya está, ya lo tenemos. Acá ya tenemos nuestro glacé. Lo mezclamos bien y vemos que se desliza. Podríamos poner un poquitito más, chiquitín. Ahí está. Bueno, ahora vamos a proceder a bañar nuestro bizcochuelo y a ponerle algunas frutas abrillantadas y cerezas por arriba. Así vamos cubriendo todo el bizcochuelo. Si hace falta un poco más, también podemos preparar un poco más. Ahora vamos a ponerles algunas cerezas. Pueden ir enteras o cortadas en cuadraditos. Al medio. Así. Y algunas frutas abrillantadas que habíamos reservado para decorar. Y listo, ya tenemos nuestro budín navideño. Ahora lo vamos a dejar que se seque un poco el glacé y lo vamos a cortar. Miren qué espectáculo. Bueno, y ahora vamos a cortarlo. Con mucho cuidado. La corteza se siente que está crujiente. Y ahí lo tenemos. Miren qué espectáculo. Con todas las frutas abrillantadas. Fíjense en lo que es que sean hechas por nosotros, caseras. Tienen más color. Bueno, espero les guste la receta, la hagan y les salga tan buena como esta, porque les digo que el sabor es deliciosa. Les mando un beso y hasta la próxima receta. Miren qué perfecta que queda la fruta.